Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la predicación del Evangelio en las ciudades. Jesucristo dio nacimiento a las ciudades y naciones para que se hablara de Él, de Jesucristo. Toda ciudad debe conocer de Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, sus padecimientos, muerte y resurrección. Cristo vino hace 21 siglos a favor de la humanidad, murió por todos nosotros que estábamos en esclavitud del pecado, pero ahora en la predicación del Evangelio hay un cambio de vida, un nuevo estilo de vida, y cada ciudad, Villahermosa, Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, Los Ángeles, California, y toda ciudad debe conocer el Evangelio de Jesucristo. La Biblia es el libro de la enseñanza y nos habla de cómo Jesucristo puso atención muy especial a las ciudades. Su ministerio se desarrolló en ciudades. La Biblia enseña, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 10, que Jesucristo envió a 70 de sus discípulos, no los apóstoles. Eran 70 diferentes a los apóstoles, enviados a las ciudades, dice Lucas 10, 1 y 2, donde Jesucristo iba a ir. Los envió de dos en dos. Siempre vamos de dos en dos a predicar el Evangelio. Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Debemos por eso predicar de Jesucristo en cada ciudad, para que toda ciudad pueda ser bendecida en el Evangelio de Jesucristo. Cuando regresaron los 70 discípulos, descubrieron, es un descubrimiento, que tenían la autoridad sobre los espíritus territoriales de la ciudad. Cada ciudad tiene espíritus territoriales que dominan sobre la gente, pero estos discípulos encontraron que tenían la autoridad sobre los demonios para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y es allí cuando Jesucristo dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo. Cuando la iglesia en una ciudad está predicando el Evangelio, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, el trono de Satanás, el reino del diablo de una ciudad se destruye, cae. Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo tiene en su corazón las ciudades. Cada ciudad, sobre todo en este siglo XXI, donde muchos todavía no conocen a Jesucristo y hay mucho trabajo que hacer por parte de la iglesia. Por eso Jesucristo dijo: la mies en una ciudad es mucha, y los que predican, los obreros, los que han creído en Jesucristo son pocos. Por eso tenemos que predicar en cada ciudad, discipular en cada ciudad y enviarlos a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. El tema de hoy: Jesucristo y las ciudades. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y con la bendición de Dios, por supuesto. Y así es, nuestro amado Señor Jesucristo realmente dejó sus palabras, dejó su vida totalmente dispuesta para su sacrificio, para que nosotros tengamos la gran bendición de la vida eterna. Y su palabra, que son palabras de vida eterna también, que nos ayudan en cualquier circunstancia. Así que solamente es acercarse al Señor Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador y leer su palabra, y entonces allí están las respuestas del ser humano. O sea, cualquier necesidad está en Cristo y su palabra. Sean todos bienvenidos. Sí, dice en Filipenses, es donde nos dice la palabra, que ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, así Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Sí, por eso también la Biblia nos confirma que solamente es a través del nombre de Jesucristo en quien podemos ser salvos.
Así que toda persona que clame el nombre del Señor Jesucristo será salvo, y es muy importante que cada persona lo haga, pero también que cada ciudad lo haga. Y cuando hablamos de ciudad, hablamos también de la iglesia. La iglesia de la ciudad tiene que clamar el nombre de Jesucristo para que la ciudad y su entorno donde viva sea salvo. Sí, en una ciudad siempre hay muchas iglesias denominacionales de las diferentes denominaciones cristianas, y la suma de todas esas iglesias locales es lo que hace la iglesia de la ciudad. Y toda la iglesia de una ciudad tiene que responder por la ciudad. Jesucristo anda buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor de su respectiva ciudad. Por eso Jesucristo repartió su iglesia de ciudad en ciudad. La suma de las ciudades importantes hace una nación. La nación está formada de ciudades, así que el Evangelio comienza a predicarse en una ciudad, y el ejemplo lo vino a dar Jesucristo. Cristo vino a dar ejemplo de predicar el Evangelio de ciudad en ciudad, de aldea tras aldea. Él recorría toda Galilea, toda Judea. Jesucristo recorrió todo su territorio llevando las buenas nuevas del Evangelio, y Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Por eso hoy tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, sobre todo en este tiempo donde muchas personas necesitan urgentemente conocer a Jesucristo, conocer la verdad que les hace libres de tanto engaño del enemigo, porque hay un ambiente en la ciudad, el ambiente del miedo, del temor, donde hay tanta violencia, tanto terrorismo, donde hay tantas enfermedades, donde hay tantos desastres naturales. Todo ello está trayendo miedo, y debemos saber que todo ello es en el cumplimiento de la profecía. La profecía tiene que cumplirse, se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se cumplirá. Y Jesucristo, su testimonio, dicen las Escrituras, es el mismo espíritu de la profecía. Hablar de Jesucristo es hablar de profecía, y debemos por eso estar predicando a Jesucristo, porque Él es la solución al problema de la familia, al problema de los gobiernos de una ciudad, al problema de toda una sociedad. Jesucristo es Dios hecho un ser humano. Vino y nació en familia, creció en familia, se movió en familia. Así que Jesucristo es el Cordero que vino a ser sacrificado por familia para rescatar a la familia del engaño de Satanás, la serpiente antigua. El enemigo, cuando no hay predicación del Evangelio, cuando las personas no conocen la verdad, hace su obra destructiva. El diablo es el engañador, el mentiroso, el que todo lo distorsiona. El diablo no quiere que conozcan la verdad. Por eso Jesucristo dio autoridad contra el diablo a los cristianos. Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Así que todo cristiano tiene que llenarse del Espíritu Santo. Y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo, que es el diablo. Así que en toda ciudad donde hay espíritus territoriales, cada cristiano debe posicionarse en Cristo, en su autoridad, ya dada por Jesucristo en su resurrección, y ya estamos en el siglo XXI esperando el regreso de Cristo. Cristo viene por personas, hombres y mujeres, que están sirviéndole en la ciudad. Cristo va a levantar de cada ciudad a su pueblo para llevarlos al cielo. Se le conoce como el rapto de la iglesia, y regresará Jesucristo a reinar en su ciudad, Jerusalén. Por eso hoy hablaremos de las ciudades, y empezaremos hablando de las ciudades mesiánicas, o que tienen que ver con el Mesías prometido.
En el Antiguo Testamento ya se hablaban de estas ciudades donde Jesucristo iba a manifestarse en el planeta Tierra, porque Dios, siendo espíritu, iba a tomar un cuerpo humano como el de nosotros, los seres humanos, iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. El Verbo encarnado. Pero iba a ser el Verbo encarnado y tenía que nacer en una ciudad en particular ya profetizada, tenía que vivir en una ciudad ya profetizada, tenía que trabajar en una ciudad ya profetizada y tenía que morir en una ciudad ya profetizada. Todas las ciudades que tienen que ver con la vida personal del Señor Jesucristo fueron profetizadas desde el Antiguo Testamento. Por eso hay ciudades de cumplimiento mesiánico que debemos conocer, porque hoy nuestras ciudades tienen un cumplimiento profético. Por ejemplo, nuestra ciudad donde nosotros estamos sirviéndole al Señor, donde nace la Voz de la Alianza, Villahermosa. Su nombre original fue San Juan Bautista de Villahermosa. Por cierto, esta semana se cumplió un aniversario más de nuestra San Juan amada Bautista. ciudad. 460 años ya de Villahermosa. Así que Villahermosa tiene un don redentor. El espíritu de Juan el Bautista que estuvo o mejor dicho, de Elías en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue un profeta que vino a preparar la primera venida de Jesucristo. Hoy estamos nosotros moviéndonos para preparar el regreso de Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Villahermosa es una ciudad con un don redentor y todas las ciudades tienen el don redentor de Dios, tienen un plan de salvación de Dios en cada ciudad. En nuestra ciudad hay un ambiente muy libre del Espíritu Santo para hablar de Jesucristo y para estar y gracias a Dios, moviéndonos en cuanto a la predicación del Evangelio como en ninguna otra ciudad. Por eso tenemos que bendecir nuestras ciudades dándole gracias al Señor por cada ciudad. El ejemplo lo tenemos en el ministerio mismo del Señor Jesucristo y Él fue enviado a la tierra a nacer en una ciudad que se llamó Belén. ¿Qué podemos decir de Belén? Sí, Belén, que significa la casa de pan, viene de Bet y Lehem, ¿no? Que tiene que ver con el pan, que era lo que se hacía en Belén, era la panificadora del pan, que luego era enviado a Jerusalén, al templo. Por eso es Pero ahí también está la conexión profética. Jesucristo se identificó como el pan de vida que descendió del cielo a un lugar llamado casa de pan. ¿Sí? Así es, y si lo vemos también en árabe, por ejemplo, Belén significa la casa de la carne. Y eso es también lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria. Pero Belén tiene que ver o está relacionado con Ruth, por ejemplo. Es ahí donde Ruth prosperó, donde ella vino a trabajar. Ella no era judía, era moabita, mas sin embargo fue con su suegra, ¿no? Noemí, y empezaron de cero en Belén, y es ahí donde ella trabajó toda la primavera, cuando dice la Biblia, trabajó el tiempo tanto de la cebada como también el trigo, hasta que llegó al otoño, que es cuando ella se casó con Boaz, y de esa relación después vendría el rey David. Y el rey David nació precisamente en Belén, y esa es la profecía que se iba a cumplir, porque así como David nació en Belén y David es de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5 nos dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá y su trono es el trono de David, que lo va a ocupar ahora Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. Así que por eso es que Jesús nació en Belén.
Sí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 4 al 7, allí habla de cómo fue el acontecimiento profético del nacimiento de Jesús. Dios escogió un matrimonio entre José y María. La característica de este matrimonio era que no se había consumado el matrimonio. Todavía María no había sido tocada por su marido, era virgen, porque la profecía decía que una mujer virgen era la escogida por Dios, pero no era soltera, era casada. Dios es Dios de la familia y el fundamento de la familia está en el matrimonio entre un varón, una mujer. Dios escogió a José y a María. Veamos lo que sucedió, porque aquí José era de Belén. Entonces hubo un edicto para irse a empadronar y tuvo que moverse José junto con su esposa María hacia Belén. Ellos estaban viviendo en Nazaret y tenían, o en Galilea, sí, Nazaret, y tenían que moverse hacia Belén. ¿Podemos leer? Sí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, que no había lugar para ellos en el mesón. Aquí tenemos entonces cómo fue el gran acontecimiento del nacimiento y del cómo Señor Dios Jesús lo hizo, ¿no? en una ciudad. Sí, Dios estaban en un lugar y los trasladó hasta por medio en el Así pensamiento de José, de María, para que se cumpliese la profecía. La profecía que decía que iba a nacer de una mujer virgen y nacería en una ciudad, Belén. Así que aquí tenemos el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo. De Belén. Allí se cumplió el nacimiento de Jesucristo. Sí, otro concepto acerca de Belén es que también allí era el criadero de las ovejas, que también iban al altar de bronce en el templo de Jerusalén, y esas son las conexiones que tenía Belén con Jerusalén. Ciertamente fue Miqueas el que profetizó que Jesús iba a nacer en Belén. Está en Miqueas 5:2, por ejemplo, y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que ahí tenemos la palabra. Ahí vemos otra palabra por la cual se caracterizaba Belén, era Efrata, y Efrata significa próspero. Así que esa fue la ciudad donde nació el Señor Jesucristo, donde había prosperidad, donde había pan. Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento, siendo rico, se hizo pobre. Porque nosotros en la tierra, debido al pecado, desde Adán y Eva, estábamos empobrecidos. Y Jesucristo, dice la carta de Corintios, siendo rico Jesús, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuéramos enriquecidos. Así que por eso nació en una ciudad que su significado es próspera, ciudad de prosperidad, Belén. Así es. Belén. Sí, de hecho donde hay pan hay prosperidad. De hecho también el profeta Miqueas profetizó de Jesús cuando habla de la torre del rebaño, que era algo que había en Belén. Está ahí mismo en Miqueas 4, versículo 8, y dice: y tú, oh torre del rebaño,
fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y esta también es una palabra profética, porque la torre del rebaño estaba en Belén y es donde Jesús nació. Sí, has enseñado tú en cuanto a el templo donde se sacrificaban los corderos, Sí. pero el criadero de los corderos era Belén. Así es. Belén estaba cerca de Jerusalén. Sí, Y unos entonces, 10 kilómetros unos aproximadamente. 10 kilómetros. Entonces, el pueblo de Israel que iba a la adoración a Jerusalén no podía llevar físicamente el cordero para el sacrificio, llevaba el dinero. Entonces iba a Belén a comprar el cordero. Sí, para evitar accidentes de que el cordero se cayese o algo Sí, así. porque tenía que ser sin defecto el cordero. Exactamente, y por eso Belén era una buena opción, porque estaba a solo 10 kilómetros de Jerusalén. Es algo que se podía hacer en un día de camino. Sí, y allí vemos entonces la conexión entre Belén y Jerusalén. Jerusalén, el lugar del sacrificio, el sacrificio del cordero. Sí. Pero Belén, el lugar del nacimiento y de la crianza de los corderos. Sí, ahí se da cumplimiento también a lo que dice precisamente Isaías 53, cuando dice que como cordero fue enviado al matadero. Fue llevado Desde al Belén a Jerusalén. Sí, como cordero, y eso fue lo que Jesús cumplió cuando nació en Belén, y unos 33 años después es cuando Él va a la cruz en Jerusalén. Por eso debemos identificar todo con respecto a cada uno de nosotros y nuestras ciudades. Toda ciudad tiene que ser referenciada a lo que sucedió en la vida personal de Jesucristo. Cada ciudad tiene un plan de salvación. Cristo, el Cordero de Dios, vino para quitar el pecado del mundo, y hoy cada ciudad debe ser limpiada de todo pecado. Por eso nosotros que hoy somos cristianos representamos esos corderos. Un día nacimos, pero tuvimos que ir al sacrificio de la cruz. Nos identificamos con Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados y Cristo nos limpió con su sangre y nos envía a la ciudad a limpiar la ciudad de contaminación, a echar fuera al enemigo y rescatar la ciudad, la población de una ciudad. Es el trabajo de la iglesia de cada ciudad. Así que hay una conexión muy estrecha entre Belén y Jerusalén, y la conexión que hay entre nosotros los cristianos y nuestras propias ciudades. Así que cada ciudad está en el plan de Dios, sea un ejido, sea una ranchería, porque va creciendo. Villahermosa no es la población que existió hace muchos siglos atrás, sino que ahora ya estamos en el siglo XXI, una ciudad moderna. Así que tenemos que considerar todo ello. En Nazaret, la otra ciudad profética es Nazaret. Jesucristo nace en Belén, pero va a crecer en familia en Nazaret. Allí Jesucristo estuvo en su vida familiar. Allí Jesucristo estuvo hasta los 30 años de edad. Así que la vida familiar fue en Nazaret. Nace en Belén, pero Belén tiene que ver con Judá. Eran como dos estados diferentes. Sí, Belén está al sur de Jerusalén. En la región de Judá. Sí. Pero Nazaret está al norte, en la región de Galilea. Por eso Jesucristo fue identificado como el Galileo. Jesucristo no nació en Galilea, Jesucristo nació en Judea, nació en Judea, en Belén, pero se le conoció como el Galileo porque toda su vida de niño, adolescente, joven, hasta los 30 años de edad, estuvo viviendo con papá y mamá, en familia, con sus hermanos y hermanas en Nazaret. Por eso la vida familiar de Jesús es importante conocerla, porque Jesucristo, antes de empezar su vida ministerial, primero llevó una vida familiar
y por eso la importancia de esta ciudad, Nazaret. Nazaret. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 20. Eran los tiempos del rey Herodes. Herodes, cuando supo del nacimiento de el Mesías, cuando fueron los magos que vinieron de Oriente y le dijeron, ha nacido el rey, ¿dónde está el rey de los judíos? Allí se llenó de celos y de envidia Herodes y mandó a matar, era malo, Sí. era el espíritu del diablo mismo Sí. matando a los niños. ¿Cuántos hoy siguen a los niños para la muerte? Y aquí sucedió cuando Cristo nació, pero murió Herodes. Y entonces un ángel vino a José porque ya estaban en Egipto, o sea, los llevó el Señor de Belén o de Judea hacia Egipto. Y de Egipto, dice, se cumple la profecía, porque dice la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Dice, aquí en Mateo 2, 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Sí, es en Oseas 11:1 donde habla que por eso José y María llevaron a Jesús a Egipto para ser, ahora sí, criado un momento allá por el peligro que había. Por el peligro que había De la amenaza de muerte. Pero al mismo tiempo también se cumplió la palabra que dice el profeta Oseas, porque Israel fue esclavo en Egipto por 430 años y Jesucristo vino también para liberarnos a todos de la esclavitud, y por eso Él estuvo en Egipto y después fue trasladado a Nazaret. O sea que tenía un gran significado profético, que el Salvador, porque el nombre Jesús significa Salvador. El Salvador. Sí. El Salvador fuese un tiempo a Egipto, y Dios movió a José y a María para llevarlo a Egipto, porque tenía que pisar la tierra de Egipto para poner el punto de salvación allí mismo, porque Él era el Salvador. Sí, así es. Sí, así es, para identificarse también con el mismo pueblo judío. Con el pueblo de Israel. Así que debemos escudriñar de las Escrituras en cuanto a las ciudades son importantes. Todos nosotros, seamos cristianos o no cristianos, vivimos en una ciudad y debemos aprender a honrar, o mejor dicho, a bendecir nuestra ciudad. Así es. Porque si vivimos en una ciudad es porque Dios lo escogió, Dios lo ha permitido. Porque en una ciudad es donde está el trabajo, es allí donde trabajamos, es allí donde podemos comer, es allí donde podemos establecer una familia, es allí donde construimos nuestros hogares, es allí donde hacemos nuestra vida familiar y social. Allí está nuestra vida laboral, es donde Dios nos alimenta. Por eso debemos bendecir la ciudad, nunca maldecir nuestra ciudad. Si maldecimos, entonces en lugar que hayan bienes, habrán males. Claro. Debemos por eso conocer los principios que están escritos en la Biblia. Estas ciudades proféticas están allí para considerar que son lugares de bendición. Hoy el turismo cristiano que va a Israel visita estas ciudades, visitan Belén, visitan Nazaret, visitan Jerusalén, visitan el mar de Galilea, la tierra alrededor del mar de Galilea, porque todo tiene que ver con Jesucristo. Así que ahora los representantes de Cristo somos nosotros en cada ciudad. Estamos distribuidos en todo el planeta Tierra, en 5 continentes. Así que ahora debemos bendecir nuestra respectiva ciudad, predicando a Jesucristo, hablando de Jesucristo, enseñando de las Escrituras a muchas personas y
enseñándole sobre todo a bendecir, a bendecir, a bendecir, porque en la bendición es cuando los cielos se abren y Dios derrama más bendiciones sobre nuestras vidas. Otra ciudad. La Biblia dice que Jesucristo llegó a los 30 años y a los 30 años fue a bautizarse conforme a la profecía en el río Jordán. Allí estaba precisamente Juan el Bautista. Ese nombre que es importante para nosotros que vivimos en esta ciudad de Villahermosa, porque el nombre original es San Juan Bautista. El original de Villahermosa. Sí, y aquí tenemos al profeta de Dios, que Dios puso para preparar el camino del Señor Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Por eso Villahermosa es una ciudad profética, es una ciudad de bendición profética, apostólica y profética. ¿Cuántos ministerios han sido bendecidos aquí? He conocido a ministerios que comienzan todavía en la predicación del Evangelio, pero cuando vienen a Villahermosa, aquí el Señor los catapulta, los lanza a predicar de una manera sorprendente en otros lugares. Así que todo esto es conocimiento que vamos teniendo en cuanto a lo que representa nuestra ciudad, y cada ciudad tiene también lo suyo, porque Dios creó las ciudades. Así es. Y cada cristiano debe estar identificando el origen mismo de su ciudad. Las ciudades tienen un don redentor de Dios. Aquí tenemos a Capernaum. Sí, quiero antes de pasar a Capernaum, nada más hablar lo que significa Nazaret, que es Isaías 11:1. Sí. Ahí dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y no hay que olvidar que también uno de los nombres que le dijeron a Jesús fue Jesús Nazareno. Sí, el Nazareno. Él era de Nazaret, o también se le conocía como el rabí o el maestro de Galilea. Y aquí es lo que significa Nazaret, es la palabra vástago en hebreo, es el equivalente a Nazaret. Y esta es una palabra profética, porque vástago significa renuevo, el renuevo de justicia, que es Jesucristo. Hay como unas 6 textos, creo, que habla de esa profecía, de que iba a venir el renuevo de justicia. Y el renuevo de justicia, bueno, es como, por ejemplo, cuando se poda un árbol, por decir un ejemplo, y tiene que nacer rama nueva. Y esa rama nueva es Jesucristo. Entonces, eso es lo que significa el renuevo, ¿no? El renuevo, y es de justicia, porque eso es lo que vino a traer Jesucristo, traer justicia también a toda la tierra. Y Él, cuando venga a ser el rey desde Jerusalén, será un reino tanto de paz como de justicia. Sí, la justicia tiene que ver con la salvación a nosotros que estábamos cautivos por el pecado, cautivos por el diablo. Satanás, la serpiente antigua, había engañado a Eva, hizo caer a Adán, y toda la humanidad estaba cautiva, esclavizada por el diablo. Ningún ser humano, ningún gobierno podía rescatar al ser humano del pecado. Solamente Dios, el creador del ser humano, tuvo que descender a la tierra en la persona humana de Jesús. Él vino a hacer justicia, porque el diablo, aprovechándose de Eva, dice la Biblia, porque el poder que estaba en el diablo era el poder de dominio y controla la mente. El diablo quiere controlar nuestras mentes, quiere cambiar nuestros pensamientos. Es lo que sucedió con Eva. En 2 Corintios 11:3 dice la Biblia que los sentidos de Eva, la mente de Eva, fueron perturbados. Por eso es una persuasión del diablo. Por eso Eva fue engañada. Sí. Entonces Jesucristo vino a hacer justicia. Dios se enojó, se violentó fuertemente contra el diablo. Por eso el diablo tuvo una sentencia de derrota desde el momento que Adán y Eva cayeron. Y en Génesis 3:15
Dios profetizó que la simiente de la mujer pondría su pie sobre la cabeza del diablo, y esto sucedió en Jerusalén, en la muerte de Cristo Jesús. Su muerte es victoria para nosotros los humanos, porque fuimos liberados de la cautividad del diablo. Es la justicia de Dios, la salvación de los pecadores. Él hizo juicio al diablo, pero hizo justicia al ser humano. Así es. Por eso predicamos el Evangelio en las ciudades, para que todos conozcan de la justicia de Dios. Dios es bueno con nosotros, los seres humanos, nos ama. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Y en Jesucristo Dios nos restituye. A Dios. Dios nos restituye en Jesucristo. Sí, Jesucristo todo lo que el diablo ha hecho o nos ha robado. Reconciliarnos con Dios. Así es. Porque el pecado, el diablo mismo nos había apartado de Dios, pero Cristo vino a arrebatarnos de las manos del diablo, y por eso hoy damos gracias a Jesucristo y al Padre por la salvación tan grande que un día recibimos. Todo cristiano debe ser agradecido con Cristo y Dios el Padre. Así que aquí tenemos la justicia, y estaba profetizado un vástago. Iba a nacer allí. Sí, iba a estar en Nazaret, ¿no? Sí, por eso Jesús, se puede decir, él tuvo como un injerto de árbol, se le conoce, ¿no? Como por ejemplo, de una raíz salen dos árboles. Ese es el injerto del árbol, sí. En el cual uno puede significar el de Belén y el otro el de Nazaret, pero viene siendo el mismo, la misma raíz, y es lo que dice la palabra: de la raíz de Isaí o de David vendría Jesucristo. Y también habla de nosotros los gentiles, porque nosotros somos un injerto. Así es. Es lo que dice la carta de los Romanos. Fuimos injertados. Nosotros fuimos injertados en el olivo natural, Jesucristo, pues. en Jesucristo. Nosotros no estábamos en las promesas de Dios, no estábamos en los pactos de Dios. No éramos pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios. Todos nosotros los gentiles venimos de una herencia de idolatría. Detrás de la idolatría, demonios, hechicería, brujería, santería y la obra destructiva del diablo, la fornicación, el adulterio, perversión sexual. Donde hay idolatría hay todo esto. Así que todos nosotros los gentiles estábamos viviendo en esta esclavitud del diablo. Pero Dios tenía misericordia de nosotros los gentiles, y desde entonces, desde el principio, pensó en nosotros cómo rescatarnos a nosotros los mexicanos, los de Guatemala, los de Estados Unidos, los de Rusia, los de China, los gentiles, todos somos gentiles. Solamente hay un pueblo judío, un pueblo de Israel. Todas las naciones somos gentiles. Así que por eso hablaba de un injerto, y es lo que dice la carta de Romanos: fuimos nosotros gentiles injertados. Y en la iglesia, ahora la iglesia está formada de judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Sí. Así que Dios metió al molino. Aquí en Tabasco tenemos el conocimiento de lo que es la molienda. La molienda en cuanto a la masa, que es un producto diferente al cacao. Sí. El cacao se mezcla con la masa y sale un nuevo producto diferente a la masa. Se llama pozol, el pozol, que es una bebida refrescante. Muy rica aquí en Tabasco. En nuestro medio. El pozol no es masa, la masa es para hacer la tortilla. El pozol es para beber y refrescarse. Exacto, una bebida. Así que es algo nuevo. Es lo que hizo prácticamente Dios. En la cruz del Calvario metió a judíos, metió a gentiles, los mezcló, hizo un nuevo pueblo. Es lo que dice Efesios capítulo 2. De los dos hizo un nuevo hombre, un nuevo pueblo. Fuimos acercados todos con la sangre de Cristo. Por eso somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos que estar bendiciendo de una manera especial al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Si somos cristianos, debemos saber de dónde viene nuestro origen. Debemos bendecir
nuestra familia gentil, pero no nos olvidemos que venimos de la herencia de bendición de los judíos. Cristo fue judío, nació en lugares que tienen que ver con el pueblo de Israel. Nació en Judea, creció en Galilea. Así que, y regresará de nuevo a Judea, regresa a Jerusalén. Sí, al Monte de los Olivos. Al Monte de los Olivos. Así que todavía hay profecía por cumplirse y somos nosotros los cristianos que vamos entendiendo todo ello. Sí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos entender lo que sucedió hace 21 siglos en la vida de Cristo, su nacimiento, su familia, su vida ministerial, su muerte. Podemos entender lo que registra la Biblia de la iglesia del siglo I hasta el siglo II, de todo lo que vivieron los apóstoles, lo podemos entender y podemos entender lo que está pasando hoy en la iglesia del siglo XXI. Y también podemos conocer lo que viene hacia adelante gracias al Espíritu Santo de Dios. Así que el cristiano de hoy tiene grandes bendiciones que ningún cristiano ha tenido de siglos pasados. No hay mayor bendición en cuanto a la revelación de lo que Dios está dando como el cristianismo del siglo XXI. Aquí estamos dice en el mejor tiempo de Dios. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí, por gracia sois salvos. Pero podemos leer allí en Efesios capítulo 2 cómo fue el milagro donde Jesucristo al morir en la cruz, allí de dos pueblos se hizo un solo pueblo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13. Cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso honramos la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos habla de Israel y los gentiles. Así es, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí. Por eso la salvación tiene que ver con un milagro de transformación. El único que puede transformar a la persona más mala y perversa en el planeta Tierra es Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario, allí hace la transformación. Por eso hacemos un llamado a la salvación, aprovechando este momento tan especial que estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. En Jesucristo hay paz, en Jesucristo hay reconciliación, en Jesucristo se manifiesta el amor de Dios. De tal manera amó Dios a nosotros en este mundo que dio, dice la Escritura, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Cristo vino a darnos la vida eterna. Si una persona en vida física en la tierra no recibe a Jesucristo y no camina con Cristo, no tendrá vida eterna. Y cuando llegue a morir físicamente, en lugar de la vida eterna, se va a la condenación eterna o muerte separados eterna. Para siempre, separados de para Cristo. Siempre de Cristo y de Dios. Sí. Así que necesitamos por eso predicar el Evangelio de ciudad en ciudad. Es urgente la salvación. Sí.
La salvación no es religión, es una relación con la vida resucitada de Cristo, es un cambio de vida. Cuando el pecador se arrepiente de su pecado, de estar apartado de Dios y cree en Jesucristo, empieza una nueva vida en su vida mental. Su mente cambia. Él empieza entonces a ver las cosas diferentes. Su visión cambia. Su sistema auditivo cambia. Empieza a oír otras cosas porque el Espíritu Santo empieza a arroparlo. La persona empieza a tener un cambio de vida física aquí en la tierra, de vida espiritual aquí en la tierra, porque cuando Cristo entra, empieza una obra de adentro hacia afuera, empieza primeramente salvando nuestro espíritu, liberando después nuestra alma y sanando nuestro cuerpo. Dios es bueno, por eso es necesario recibir a Jesucristo, no religión, sino recibir la bendición del cielo. Por eso en cada ciudad se predica a Jesucristo y amigo, amiga, tú tienes la oportunidad en este momento de abrir tu corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo te invito a que repitas esta declaración de fe. Repite: Señor Jesucristo, he oído el mensaje de salvación y creo en Jesucristo, creo en su obra redentora, creo que Jesucristo tomó mis pecados para llevarlo a la cruz, creo que Jesucristo padeció por mis pecados y murió para mi salvación y creo en su resurrección. Decido creer. Perdóname, Señor Jesús, perdóname, Dios, por estar apartado de la verdad. Perdóname por ser incrédulo, perdóname por todos mis pecados, pero en este momento decido aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal y hacerle el Señor de mi vida, de mi espíritu, alma y cuerpo. Con mi corazón decido creer que Cristo resucitó y con mi boca le confieso: el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú, amigo o amiga, hiciste esta declaración de fe que es poderosa, pasaste de muerte a vida. Dios te introdujo a su molino de transformación, que es la cruz del Calvario, y ahora eres una nueva criatura, eres una nueva persona, eres un hijo de Dios. Antes eras solamente criatura de Dios, ahora eres un hijo de Dios. Y como dice aquí Así en que Efesios, bienvenido a la familia de Dios. así, Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. Por eso nuestro tema de conversación es Cristo. 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 Y su palabra, lo que Él dijo, Sí, lo que Él dijo. Por eso llevamos siempre la Biblia. Sí. Porque aquí está toda la enseñanza de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. La Biblia es el libro de libros, no es un libro humano, no es un libro que tiene que ver con lo natural, es un libro de lo sobrenatural. Así que la Biblia habla de Cristo y debemos conocer cada día más Así de Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, si tú has aceptado a Jesucristo, te invitamos a que vayas a alguna iglesia en una ciudad, en cualquier ciudad. Hay muchas iglesias con pastores que aman a las ovejas y enseñan de las Escrituras para que puedas conocer más de Jesucristo. Jesucristo dijo sobre una ciudad: la mies es mucha en una ciudad. Hay muchas almas que ganar, pero los obreros son pocos. Hoy tú pasaste a ser un obrero para ir a ganar otros obreros. En tu ciudad hay muchas personas que necesitan oír de Cristo, de Cristo, de Cristo, y tú te has convertido o te debes convertir en un vocero de Cristo, en tu familia, en tu centro de trabajo, con las personas que te rodean. Y cuando más hables de Cristo, más estarás en las bendiciones de los cielos abiertos sobre ti
y toda tu familia. Así que entrarás en el gozo permanente del Señor. Sí, en la vida nueva en cuando hablamos Cristo. de Cristo. Sí. La palabra profética que todo cristiano de este siglo XXI debe tener muy presente está en Mateo 24:14. Sí. El Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos profetizó para nuestra generación. ¿Por qué digo para nuestra generación? Porque somos la generación de la gran comunicación de los medios. A través de la tecnología de los medios de comunicación que Dios ha permitido, sobre todo en este siglo XXI, hoy podemos conocer de los celulares. Los celulares son de este siglo XXI. Tenemos la oportunidad como cristianos de predicar de Cristo a través de nuestros celulares o los medios de comunicación. Y la palabra profética de Cristo fue: y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos prácticamente en el cumplimiento de esta profecía. Así es, sí. Prediquemos de Jesucristo en todo lugar y en todo momento, comenzando en la familia y nuestras amistades y amigos. Agradecemos que hayan estado con nosotros Muchas y gracias. les esperamos en nuestro próximo Así programa, Dios mediante. Les bendecimos a todos. Dios les guarde.